En la epístola de los Romanos, el capítulo 1, vamos a leer del 1 al 32. Romanos 1, del 1 al 32. Romanos está en el Nuevo Testamento. Y pues yo creo que nos podemos ir de 3 en 3. Comenzando con Cecia, Saúl, y así nos seguimos. Perfecto. Romanos 1, del 1 al 32. Amén. No, aquí tengo yo. Ah, ya te lo está. Ok, pues sí, este es en el Nuevo Testamento. Amén, amén. Amén, amén. Listo, de 3 en 3. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y de que en ellas le ruego que, si es su voluntad, me conceda que por fin pueda ir a visitarlos, porque deseo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean fortalecidos. Es decir, para que nos fortalezcamos unos a otros con esta fe que ustedes y yo compartimos. Pero quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los otros hermanos no judíos, pero hasta ahora he encontrado obstáculos. Estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o no sabios. Así que, por mi parte, estoy dispuesto a anunciarles el Evangelio también a ustedes, los que están en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo atendidos por medio de los creado, de manera que ellos no tienen excusa. 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Procesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios le entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoración, y sirvieron a la gratitud en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos.
Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasión degradentes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la verdad misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendió en su lujuria unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventadores de lo malo y desobedientes a los padres. Sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios de los que practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que los practican. Amén. Y el mensaje se titula Cristianismo versus Humanismo. Una breve explicación, y de hecho es una brevísima explicación de lo que es el cristianismo, puede ser la creencia de que Jesús de Nazaret es Dios mismo, por lo que quienes así lo creemos, consideramos a la Biblia como nuestra única norma de fe y conducta. La certeza de que la salvación es por gracia, un regalo de Dios que se recibe cuando se confiesa que Jesús es el Señor y se cree que Dios lo levantó de los muertos. Lo anterior conduce, bajo la guía del Espíritu Santo, a dejar que Cristo crezca menguando a nosotros mismos. Mientras que el humanismo, y aquí sí voy a ser más rollero, es una corriente intelectual y cultural que rompe con la idea teológica de que Dios es el centro del universo y pone en al ser humano, con sus cualidades y valores, en paralelo con el Renacimiento, que fue del siglo XIV al siglo XVII más o menos. Su característica fundamental es el interés por el ser humano, como representante de la perfección sobre todas las cosas. Surgió una corriente filosófica cultural que ha sido llamada humanismo, dejando atrás la Edad Media, en la que la filosofía y la enseñanza estaban vinculadas a la religión y a la idea teocéntrica del mundo. Sin embargo, tratar de establecer una conceptualización del humanismo es una tarea complicada, pero digamos que consiste en ubicar a la persona como propósito, receptor y fin de todo beneficio de la actividad humana. En este sentido, tiene algo positivo, pues está detrás de políticas públicas, estrategias y programas dedicados al bien del ser humano. Así que cualquier ciencia, disciplina, filosofía, religión y sistema de pensamiento que analice, estudie y plantee soluciones para la vida, el comportamiento humano, su bienestar, progreso y sus expresiones artísticas, hace del humanismo su paradigma, es decir, su forma de ver la realidad y de pensar sobre ella. En la posmodernidad, esto que nos ha tocado vivir, el humanismo procura el beneficio del ser humano sin la posibilidad de un marco universal, pues de país en país las leyes y los derechos cambian debido al relativismo resultante del propio humanismo. Hoy la ley protege ciertos derechos y castiga la violación de ellos, pero mañana habrá otra ley que garantice otros derechos y castigue la violación de esos nuevos derechos
con el riesgo de poner en conflicto los derechos de unos y otros. El llamado cristianismo humanista se caracteriza por usar la Biblia y las promesas de Dios para ofrecerlas a todo aquel que de manera convenenciera cree, para obtener algo a cambio. Es un evangelio falso, pues pretende poner a Dios al servicio de sus criaturas. Yo decreto. Piensa y enseña que el propósito de Dios es darnos bendición, provisión, prosperidad, ayuda, perdón, redención, amor, paz, una mejor vida, etcétera, etcétera. Y pasa por alto que glorificar a Dios como Dios es la única forma de llegar a ser verdaderamente humanos. Mientras que el humanismo nos exalta y perdemos nuestra razón de ser, llevando a cada uno a que esté luchando por su propia causa. Y podemos ver cómo pues, las naciones se dividen. Es necesario entender que es Dios quien ha buscado reconciliar consigo mismo al ser humano. A pesar de que vez con vez hemos pretendido ser nuestros propios dioses. Pero por amor, Jesucristo vino a dar libertad a los que estábamos esclavizados al pecado. Y solo la obediencia a los mandamientos de Dios nos hará más humanos. No por practicar una religión, sino por tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Él. Veamos cómo es que el Evangelio pone no al ser humano, sino al único Dios verdadero en el centro. Pues Él lo creó todo, no nosotros. Y nos creó para adorarle, no para perseguir nuestros deseos, instintos y necesidades egoístas. El primer punto lo vamos a encontrar en Génesis 3, versículos del 1 al 7. Génesis 3, del 1 al 7. Amén. Obedecer versus desobedecer. Obedecer versus desobedecer. Génesis 3, del 1 al 7. La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios, el Señor, había creado. Así que le dijo a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto? La mujer le respondió a la serpiente: no podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dijo a su marido, que estaba con ella, y él también comió. En ese instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Amén. Amén. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Una pregunta aparentemente inocente. Oye, mujer, ¿estás segura que entendiste bien? Pero no era así. Había malicia para que un ser inocente mordiera el anzuelo y se pusiera a dialogar con alguien que ha demostrado ser enemigo del ser humano. Con un interés fingido, le dice a la mujer lo que ha seguido repitiendo por siglos a una humanidad que, a pesar de haber perdido la inocencia, sigue creyéndole. Déjame ayudarte para que tu vida sea más feliz, más emocionante. Dios te ama y quiere que seas feliz. Así que, ¿por qué habría de poner reglas que te limiten? Dios quiere que vivas la vida plenamente. Él es diferente de lo que piensas. Si Él puso ese fruto, y pone el nombre a tu fruto, es para que lo disfrutes. Pero el sí de la serpiente es el silbido de la muerte. Y ojo, es un sí condicional, no es un sí afirmativo, no lleva acento.
el silbido de la muerte. Como pudieron comprobar, no solo los primeros seres humanos, sino todos los que han decidido desobedecer una orden que Dios dio, no para limitarnos, sino para protegernos, sin quitarnos la oportunidad de elegir. Una mentira que se cubre con algo de verdad es como veneno cubierto de chocolate. Puede parecer dulce, pero termina matando. Santiago 1 del 12 al 18. Santiago 1 del 12 al 18. Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Amén. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Vean Génesis 22, del 9 al 13. Génesis 22, del 9 al 13. Amén. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuando no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Amén. Abraham pudo haber pensado: no es posible que Dios me pida mi risa. Porque es lo que significa Yitzhak, que es el nombre en hebreo, y que lo conocemos como Isaac. Él está en contra de los sacrificios que hacen los paganos que me rodean. Además, Él me prometió una descendencia como las estrellas del cielo, y que sería a través de un hijo mío con Sara, mi Isaac. Vean Génesis 15:5. Génesis 15:5. Amén. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Amén. Génesis 17:19. Amén. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Amén. Tengo una amiga misionera en Senegal, y hace como una semana subió unas fotos donde habían comprado unos carneros y dijo que estaban preparándose para la fiesta. Y dije: ¿cuál fiesta? Y me dijo el nombre de la fiesta. Cristian seguro que se lo sabe. Y dije: ¿qué fiesta es esa? Bueno, es una fiesta musulmana, porque los musulmanes dicen que a quien iba a sacrificar Jacob, Abraham, en lugar de Isaac, era a Ismael. Por eso, en el monte del templo hay una mezquita,
Porque ese es el monte Moria, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, solo que los musulmanes dicen que no era Isaac, sino a Ismael. Entonces me llama la atención de que aún los cristianos en Senegal compren sus chivos para celebrar una fiesta de los musulmanes. Entonces dije, mi amigo, bueno, es una buena fiesta, un buen momento para hacer hincapié en la historia bíblica y dejar claro que era Isaac, no a Ismael. Bueno, Abraham pudo encontrar muchísimas razones para no obedecer, pero no dialogó con su carne, ni con ninguno de quienes le rodeaban, menos con Sara, porque ya lo había convencido. Y si el diablo se hubiese presentado con su insidiosa y salamera voz, tampoco habría platicado con él. Por su obediencia, es conocido como el padre de la fe y amigo de Dios. Segundo de Crónicas 27. Segundo de Crónicas 27. Amén. Dios nuestro, tú echaste a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Amén. Santiago 2.23. Santiago 2.23. Amén. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y fue llamado amigo de Dios. Y Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Bueno, además podemos decir que la descendencia de Abraham ha sido como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Vean Génesis 22 del 15 al 18. Génesis 22 del 15 al 18. Amén. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Gloria a Dios. Y a través de Jesús se cumple la promesa de bendecir a todas las naciones de la tierra. Y les recuerdo que nosotros podemos ser parte de esa promesa si obedecemos. No solamente en aceptar a Jesús como nuestro Salvador, sino en llevar las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. El humanismo privilegia el deseo humano, lo que conduce a desobedecer. El cristianismo, más que una religión, es un estilo de vida sujeto a la obediencia a Dios. Si eres humanista, no eres cristiano. Segundo punto, honrar versus afrentar. Honrar versus afrentar. Génesis 39 del 7 al 12. Génesis 39 del 7 al 12. ¿El humanismo privilegia el deseo humano? El humanismo privilegia el deseo humano, lo que conduce a desobedecer. Y el cristianismo, más que una religión, es un estilo de vida sujeto a la obediencia a Dios. Amén. Adelante. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo ese gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella,
para estar con ellas. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por la ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella, y huyó y salió. Amén. Amén. Fíjense, Josué fue vendido a los 17 años. Génesis 37:2. Amén. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José su padre la mala fama de ellos. Amén. Entonces lo venden a los 17 años. Bueno, yo a veces me pongo en la posición de los hermanos y si era un chismosito. Digo, pero tampoco era como que lo anden querían matar y vender, ¿verdad? Estuvo en prisión durante 2 años después de haber interpretado los sueños del copero y del panadero. Vean Génesis 41:1. Génesis 41:1. Amén. Dos años después, sucedió que el faraón tuvo un sueño en el que se veía de pie junto al río. Amén. Amén. Y tenía 30 años cuando llegó a ser gobernador de Egipto. Génesis 41:46. Génesis 41:46. Amén. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Amén. Entonces, lo venden a los 17. Tenemos 2 que estuvo en prisión. Luego nos dice que a los 30 llegó a ser el segundo de Faraón. Así que debe haber servido por unos 10 años a Potifar. ¿Te puedes imaginar que cada día le insistieran en pecar? Bueno, no es tan difícil hacerlo, ¿eh? Porque si no es cada día, sí debe ser periódicamente que tu pecado favorito te insiste para que caigas. Pero al igual que José, le puedes responder, ¿cómo pues haría yo esta gran maldad y pecaría contra Dios? ¿De qué depende de que des esa respuesta o tengas un resbalón como el que tuvo David? Segundo de Samuel 11, del 7 al 15. Segundo de Samuel 11, del 7 al 15. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y dijo a David Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David le convidó a beber y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida de la mañana salió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned Urías al frente, al lugar recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Amén. Amén. Y para los que no tienen claro el contexto, Urías era uno de los valientes de David. Estaba en el frente de batalla y la historia dice que era la época en que los reyes salen a la guerra. No, David se había quedado en su casa.
Y estaba en su casa, un día ve a una mujer que se está bañando, le gana la lujuria y ordena que se la traiga. Nada más que la mujer, que era Betsabé, era la esposa de Urías. Poco tiempo después, Betsabé le avisa que quedó embarazada. Y por eso manda a llamar a Urías para emborracharlo, que suba con su mujer, que tenga relaciones, y entonces pues, el hijo de Urías y yo ya me lavé las manos. Pero Urías tenía temor de Dios. Y hizo lo que el rey no había hecho. Dice, oye, el ejército está luchando. El ejército de Dios está en tiendas. ¿Cómo voy a subir yo con mi mujer? Y entonces, ¿qué es lo que hace David? Pues manda órdenes para que lo abandonen en el frente de batalla y muera. Entonces, ¿de qué depende de que respondas como José o tengas un resbalón, tremendo resbalón, como el de David? En primer lugar, depende de que tengas una relación personal, cercana, íntima, de amor con Dios. Si no es así, estarás practicando el pecado, porque eso es lo que hace un pecador. Pero si has nacido de nuevo, depende de que el Espíritu Santo sea quien te esté llenando cada día, y no todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Efesios 5, versículos del 15 al 20. Efesios 5, versículos del 15 al 20. Amén. Bueno, ¿lo tienes tú? Quiero hacer una pregunta. ¿No podríamos decir que David sí tenía una relación? Porque tenía una relación con Dios, ¿no? Digo, a lo mejor lo que le falló ahí fue no correr como hizo José cuando estuvo delante del pecado, o no cerrar la ventana, o haber dejado de hacer lo que le correspondía, que era estar al frente de la batalla, no sé. Pero sí, no, el problema de David... dices, la primera era que uno tenía una relación y el otro no. ¿Qué David no tenía una relación? No. Es bueno, es Lo que depende de que tú tengas la respuesta de José o tengas la respuesta de David, ese resbalón, puede ser, número uno, primero que hayas nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, eres un pecador. Es imposible reaccionar. Y vas a seguir pecando porque es tu estilo de vida. Si tienes una relación de Dios, con Dios, entonces depende de que estés siendo llenado por el Espíritu Santo. Tanto José como David tenían una relación con Dios, pero David la descuidó. Y por eso tuvo el resbalón. Entonces, esa sería... Entonces, veamos Efesios 5, del 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Hasta cuál, perdón? Hasta el 20. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, te estás llenando, mejor dicho, estás dejando que el Espíritu Santo te llene día a día. O, la otra opción, estás dejando que algo más te llene. Primera de Juan 2, 16 al 17. Primera de Juan 2, 16 al 17. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión en la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, yo puedo dejar que sea el Espíritu Santo quien me llene, o que sea el mundo el que me esté llenando, o que me esté llenando de mí mismo. Y yo insisto, yo siempre me he caído bien. Entonces para mí es muy fácil llenarme de mí mismo. O puede venir el enemigo con sus y meterme ideas en primera persona para que yo piense, ay, eso me ocurrió a mí. El enemigo no puede leer tu mente, pero sí te puede sembrar ideas.
Y si tú no tienes una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, ¿cómo vas a distinguir si fue el enemigo o fue Dios quien te lo dijo? Y si tú estás descuidado en tu relación con Dios, si tú no conoces lo que dice la Biblia, ¿con qué vas a comparar? No tienes con qué comparar. Entonces, cuando viene a ti un pensamiento y lo comparas con lo que dice la Biblia, puedes decir, ok, si esto viene de Dios, o puedes decir, no, eso no viene de Dios. No sé si viene de mí, si viene del enemigo o viene del mundo, pero no lo quiero. Entonces, si has nacido de nuevo y has resbalado, recuerda que tenemos el mejor abogado defensor. Y vaya que tenemos abogados aquí en la iglesia, pero este es el mejor. Primera de Juan 2:1. Amén. Al tercer día se celebraron. No, primera de Juan. Primera de Juan. Ah, sí. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno no ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si alguno ha pecado, tenemos como abogado a Jesucristo. Pero es necesario que te pongas a cuentas con Dios. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. 28:13. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. El que nos encubre no prosperará. Y acuérdate de cuando eras niño. De repente hiciste algo que sabías no debías haber hecho. Y sabes que te van a descubrir, pero estás calladote. Y te quedas calladote. Si hubieras llegado y dicho la verdad, te hubiera ido menos mal que si te quedaste calladote. Y es más, todavía quizás hasta tu mamá te dijo, ¿fuiste tú? No, mamá, yo no fui. Y pues, cuando te descubren, pues las consecuencias hay que pagarlas. Primera de Juan. No, perdón, ya leímos Primera de Juan. Entonces Sigue otra vez, Primera de Juan 1, del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, hay que reconocer que pecaste y pedir perdón. Ahora te recuerdo, aunque seas perdonado, siempre hay consecuencias cuando tus acciones han ofendido al Señor. Siempre hay consecuencias. Segundo de Samuel 12, del 9 al 14. Segundo de Samuel 12, del 9 al 14. ¿De cuál la paz? 9 al 14. Amén. ¿Por qué pues tuviste poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada, tomaste por mujer a su mujer, y él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fueses tu mujer. Así ha dicho el Señor: y aquí yo haré levantar el más sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Amén. Amén. Y cuando Natán lo confrontó, contándole una historia,
David se inflamó y dijo, tal hombre merece la muerte, que pague 4 veces lo que se robó. 4 hijos de David murieron. El primero fue el que había tenido un adulterio. Siempre hay consecuencias. Sí, eres perdonado, pero hay consecuencias. El humanismo privilegia el deseo humano, lo que conduce a afrentar a Dios. El cristianismo, más que una religión, es un estilo de vida que busca honrar a Dios. Así que te repito, si eres humanista, no eres cristiano. El tercer punto es lealtad versus traición. Lealtad versus traición. Juan 19, 38 al 42. Juan 19, 38 al 42. Donde lo crucificaron, con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero. No. 31. Juan 19, 38 Ah, al 42. ¿Alguien más lo tenía? Amén. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde se había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque en aquel sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Amén. Alrededor del 35 a.C., Herodes el Grande mató a 46 miembros del Sanedrín y los sustituyó por personas fieles a él. Cualquier semejanza con algún ciudadano latinoamericano es pura coincidencia. Eso ya no pasa. Y recordemos que el Sanedrín estaba formado por 71 personas, todas de gran importancia, incluyendo a los principales nobles, sacerdotes y escribas. Era precedido por el sumo sacerdote. En el momento del juicio de Cristo, su jurisdicción, en términos estrictamente legales, estaba restringida a Judea, pero su influencia moral alcanzaba a las comunidades judías donde quiera que estuvieran. Por eso Pablo podía ir a Damasco con cartas para capturar a los cristianos. José de Arimatea, Arimatea significa alturas, y es la forma griega de Ramá, colina. Es una región montañosa, perteneciente a la tribu de Efraín, que fue la patria de Samuel. Y este José de Arimatea solo es mencionado 4 veces en la Biblia, una en cada evangelio, en los pasajes paralelos que narran lo que leímos en Juan. Vean Mateo 27, 50 al 60. Mateo 27, 50 al 60. Amén. Pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. En ese momento, el velón del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto volvieron a vivir. Después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad.
donde se aparecieron a muchos. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, el centurión y los que estaban con él, custodiando a Jesús, se llenaron de miedo y dijeron: en verdad, ¿este era hijo de Dios? Muchas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo, estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, un hombre rico de Arimatea, que se llamaba José, y que también había sido discípulo de Jesús, fue a hablar con Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato ordenó que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había sido cavado en una peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Amén. Amén. Entonces Mateo añade, al ser discípulo de Jesús, que José de Arimatea era rico. Sí. Ahora vean Marcos 15:43. Amén. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró suavemente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Amén. Entonces, cuando dice concilio, lo podemos leer como el Sanedrín. Estos 71 que se encargaban de lo que era mantener el orden religioso dentro de Israel. Vean Lucas 23, 50 al 53. Lucas 23, 50 al 53. Amén. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Amén. Amén. Entonces, Lucas nos da más información, que era un varón bueno y justo. Además, era parte del Sanedrín, pero no estuvo de acuerdo con el plan del Sanedrín. El otro personaje que tenemos es Nicodemo. Sabemos que era fariseo, pero solo aparece 3 veces en toda la Biblia, y todas ellas en el Evangelio de Juan. La última es la que leímos en la primera cita, y la primera vez que aparece, vean Juan 3, del 1 al 3. Juan 3, del 1 al 3. Amén. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, sabemos que era fariseo, que vino a buscar a Jesús de noche y que le dijeron: es necesario nacer de nuevo. Sí, sabrás mucha religión, si cumplirás con todos los ritos de tu religión. Y vaya que los judíos tienen ritos más antiguos que cualquier religión cristiana. Pero dijo: no te basta, tienes que nacer de nuevo. Y tenemos una cita más en Juan 7, 50 al 52. Juan 7, ¿qué? Perdón. 50 al 52. Juan 7, 50 al 52. Amén. Nicodemo, que había ido a hablar con Jesús de noche, y era uno de ellos, les dijo: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírlo y sin saber lo que ha hecho? Los fariseos le respondieron: ¿que también tú eres Galileo? Escudriña y verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta. Amén. Entonces, en Juan 7, 50 al 52, sabemos que cuestionó a sus colegas por juzgar a Jesús sin haberlo oído y saber lo que hacía. Aquí tenemos a 2 miembros del Sanedrín
que muestran su lealtad a su maestro, con todo lo que eso pudo significarles. Recuerden, el contexto histórico es la Pascua de los judíos. Y conforme a la ley, yo no puedo celebrar la Pascua, yo no puedo celebrar Pesaj si estoy impuro ceremonialmente. Estos dos voluntariamente se hicieron impuros ceremonialmente porque tocaron un muerto. Eso los obligaba a celebrar la Pascua un mes después. Pero siendo miembros del Sanedrín, iba a ser muy notorio que no habían celebrado la Pascua. Y obviamente les iban a preguntar, ¿por qué no la celebraste? Porque estaba ceremonialmente inmundo. ¿Por qué? Es que toqué un muerto. ¿Quién de tus familiares se murió? No, se murió mi maestro, se murió Cristo. Entonces tenemos aquí a dos miembros del Sanedrín que mostraron su lealtad. A diferencia de los 12 que le traicionaron. Marcos 14, 43 al 50. Marcos 14, 43 al 50. Amén. De pronto, mientras Jesús estaba hablando, llegó Judas, que era uno de los 12. Con él venía mucha gente armada con espadas y palos, y enviada por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. El que lo estaba traicionando les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Cuando Judas llegó, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, y le dio un beso. Aquellos hombres le echaron mano y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban allí sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús les dijo: ¿han venido a arrestarme con espadas y palos como si fuera yo un ladrón? Todos los días estuve con ustedes enseñando en el templo y no me aprendieron, pero esto sucede para que se cumplan las escrituras. Y todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Amén. Pues aquí tenemos a 12 traidores que después se ocultaron del Sanedrín. Juan 20, 19. Juan 20, 19. Amén. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Entonces, tenemos a estos traidores que se ocultan del Sanedrín, excepto el que lo entregó, Juan 12:4, que sabemos que después se suicidó. Juan 12:4. Amén. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Y generalmente decimos, no, es que Judas nos traicionó. No, traidores fueron todos. ¿Qué? Judas fue el que lo entregó, y Judas Iscariote, quien, dicho sea de paso, fue fiel a lo que creía, que no eran las enseñanzas de Cristo, sino las del movimiento político nacionalista del que seguramente provenía, como Simón el Cananista, los celotes, un grupo ultranacionalista que usaba la fuerza y la violencia para terminar con el dominio romano y lograr la independencia política. Hoy podríamos señalar a la teología de la liberación, que no solo tiene miembros de la iglesia mayoritaria, sino también algunos protestantes, porque realmente entre sus fundadores tenemos a un presbiteriano y a un católico. El humanismo privilegia el deseo humano, lo que conduce a traicionar todo aquello que vaya en contra de su propio interés. El cristianismo, más que una religión, es un estilo de vida fiel a las enseñanzas de Jesús y enteramente leal a Dios. Si eres humanista, no eres cristiano. La conclusión la vamos a encontrar en Juan 1, del 8 al 13. Juan 1, del 8 al 13. Hijo
versus criatura. Hijo versus criatura. Juan 1, del 8 al 13. Amén. Aquí está. Allá lo tienes, concepto. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Amén. Una mentira que muchos han creído es que son hijos de Dios, pensando que basta con cumplir con los ritos y tradiciones de su religión, o por haber nacido en el seno de una familia cristiana, aunque lo sean solo los domingos. Pero la Biblia dice otra cosa: hay que nacer de nuevo, tener un encuentro personal con Jesús, en el que se manifiestan el arrepentimiento por haber vivido de una manera que a Él no le agrada, y la fe en que por su sacrificio vicario los pecados personales han sido pagados por el precio de sangre que se requería, la sangre de Cristo. Y por ahí dicen: me cubro con la sangre de Cristo. Lo que tú sabes no es que te cubras con la sangre de Cristo. Lo que tú sabes es que haya sido comprado por la sangre de Cristo. Dejemos de repetir tonterías. Si fuera suficiente con haber sido creado por Él, al diablo no le hubiesen expulsado del monte de Dios. Ezequiel 28, del 11 al 19. Ezequiel 28, del 11 al 19. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. Y aquí hay algo que tenemos que tener claro. Por ser criaturas de Dios, tenemos dignidad y valor. Pero cuando volvemos al Creador, tenemos significado y vida. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y ojo, el Evangelio no nos pone por encima de Dios para darle órdenes, más bien nos ubica. Él es el Señor y nosotros sus esclavos. Él es el Creador y nosotros sus criaturas. Él es el Padre, si hemos nacido de nuevo, y nosotros los que hemos nacido de nuevo, sus hijos. Él envió a Jesús, o dicho de otra forma, Él se encarnó porque nos ama. Hay un monólogo hacia el final de la película, El abogado del diablo. Si no la han visto, no se la pierdan. En el que el personaje de Al Pacino, que se llama John Milton, como el autor del Paraíso Perdido, hablando con el personaje de Keanu Reeves, que en la película se llama Kevin Lomax,
deja bien claro quién es el más grande humanista. El diálogo dice así: la culpa es como un saco de ladrillos. Lo único que tienes que hacer es dejarlo en el piso. ¿Y para quién cargas todo ese montón de ladrillos? ¿Dios? ¿Es eso? Déjame darte información de primera mano sobre Dios. A Dios le gusta observar. Es un bromista, piénsalo. Le da al hombre instintos. Les da ese extraordinario don. Y después, ¿qué es lo que hace? Lo juro, para su propia diversión, para su propio teatro cósmico privado. Él coloca las reglas en oposición. La mayor estupidez que ha existido. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Y mientras saltas de pie en pie, ¿el qué hace? Está riéndose. El maldito enfermo. Es un tacaño, es un sádico. Alabar eso, nunca. Y le dice a Kevin: mejor es reinar en el infierno que servir en el cielo. ¿Por qué no? He estado aquí abajo desde el principio. He proporcionado al hombre todas las sensaciones que ha buscado. Le he suministrado lo que ha querido y nunca lo he juzgado. ¿Por qué? Porque nunca lo rechacé a pesar de todas sus imperfecciones. Soy un fan del hombre. Soy un humanista. Quizás el último humanista. ¿Quién en sus cabales, Kevin, podría negar que el siglo XX, y yo ya diría el XXI, ha sido completamente mío? Todo él, Kevin, mío. Estoy llegando a la cima. Es mi momento. Es nuestro momento. Y es el diablo presentándose en el abogado del diablo. Y aquí hay un error que muchos cristianos han cometido: creer que el diablo va a reinar en el infierno. El infierno fue hecho para que el diablo y sus ángeles paguen por su desobediencia. Va a haber seres humanos ahí porque decidieron que no querían tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios. Dijeron: no me interesa tener esa relación contigo. Ok. Dios va a permitir que no tengan esa relación. Lo triste del caso es que va a ser por toda la eternidad, pero fue una decisión del ser humano. No fue que Dios dijera: quiero que te pierdas. Si comparamos distintas religiones, disciplinas y filosofías, podemos verificar que el Evangelio es algo que no se le pudo haber ocurrido nunca a una persona, pues el ser humano no es el centro, origen, razón, propósito, finalidad o contenido, sino Dios. El Evangelio de Cristo, en cambio, provee el marco común para que la vida y la dignidad de todas las personas sea valorada y respetada. Ese marco es el propio Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien nos guía a la verdad para entenderla y vivir por ella, no en nuestros términos, porque la verdad no es relativa, ni un concepto filosófico, sino Jesucristo mismo. Juan 14:6. Amén. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Es que todas las religiones llaman a Dios. No, no es cierto. Cuando ves que todas las religiones llaman al mismo lugar, eso sí te la creo. Es al infierno. Porque lo único que te puede llevar a Dios es Jesucristo. Y eso no es una religión, es una relación personal, cercana, íntima de amor con Él. Solamente hay un camino. Y ese es Cristo. La verdad no es relativa, es absoluta. Y es Jesucristo. Y si quieres realmente disfrutar la vida, necesitas tener la vida que Cristo da. Una vida abundante, que además seguirás disfrutando por la eternidad. Dios dio significado y valor al ser humano, creándolo a su imagen y semejanza. Pero como el pecado pervirtió lo humano, Jesucristo reintrodujo a través de su propia humanidad el verdadero ser humano, uno unido a Dios en Jesús. Lo humano se reconcilia con su Creador cuando lo humano es hecho a la imagen de Jesús.
por lo que no se puede entender desde lo corrompido. Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Y sigue siendo lo mismo para cada uno de nosotros. Al conocer a Dios en Jesucristo, volvemos a nuestra humanidad para que, al volver a Él, vivamos para hacer lo que originalmente Dios creó, como lo planeó desde el principio, libres del pecado, del dolor y la muerte, para estar unidos al Padre en el Hijo, para ser el templo del Espíritu Santo. El humanismo nos exalta y perdemos nuestra razón de ser. Por eso los humanistas desobedecen a Dios, le afrentan con su estilo de vida, llamando bueno a lo malo y viceversa. El humanismo traiciona la imagen y semejanza con la que Dios nos creó, y sus buenas obras no alcanzan para limpiarlos de sus otras obras, que son detestables a los ojos de Dios. Y concluyo diciendo, si eres humanista, no has nacido de nuevo. Amén. Tenemos una alabanza más. ¿Pudieras orar? Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, Señor Jesucristo, te alabamos y te glorificamos en esta mañana porque eres un Dios bueno, amoroso y misericordioso, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor, y gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje, Señor, que nos has dado a cada uno de los que estamos aquí congregados. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestras vidas, has hablado a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que le has dado a tu siervo, Padre bendito. Te pido, Señor, que lo que acabamos de escuchar esta mañana lo pongamos en práctica a cada momento, en cualquier instante, en cualquier circunstancia de nuestra vida, Señor. Que germine en nuestro corazón, que germine en nuestra mente, que germine en nuestra vida, Señor, y que demos claro testimonio de lo que acabamos de escuchar esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre bendito. Te alabamos y te glorificamos porque tuyo es el poder y la gloria y la honra es para ti, Señor. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre poderoso y amoroso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.